básicamente lo que ha sido la implementación del comprobante fiscal y de esa gran plataforma tecnológica que se ha desarrollado, se ha llegado a pensar, y yo creo que sin duda alguna es el caso, de que probablemente la plataforma tecnológica que ha logrado desarrollar la Dirección General de Impuestos Internos supera cualquier plataforma tecnológica que exista hoy en día en el país en el sector privado. Había muchas dudas cuando se implementó el comprobante fiscal, de que eso no iba a funcionar, de que, mire, eso está funcionando muy, pero muy bien. Prueba de eso es que obviamente hay mucho debate sobre cómo calcular lo que puede ser el costo de elevación, pero yo creo que cifras que han mostrado el primer punto de enfoque de un combate contra la evasión, que es el tema del ITEVIS, de que cifras que cuando inició la segunda gestión del actual equipo de la Dirección General de Impuestos Internos, año 2004, ¿verdad? Se estimaba que la evasión del ITEVIS superaba el 45%, que si tomamos en cuenta que alrededor de la mitad de las transacciones comerciales están sujetas al pago del ITEVIS, porque todavía hay muchos bienes y servicios que están exentos, en la medida en la cual hay una base bastante amplia exenta, puede estar facilitando de cierto modo cierta escapatoria dentro del sistema. Pues 45% de evasión en el 2004 sobre apenas la mitad de la transacción, quería decir que menos de una de cada 4 transacciones realmente le estaba generando cobro de ITEVIS al Estado. Hoy en día, según las estadísticas que se manejan, esta evasión bajó a menos de la mitad. O sea, hoy en día la evasión del ITEVIS probablemente ande entre un 22 y un 23%. Hay cálculos que han sido publicados más recientemente que hablan de una evasión de un 40 a un 50% en el ITEVIS. Yo creo que son cifras completamente falsas. Eso sería no reconocer el enorme esfuerzo que se ha hecho, la enorme inversión en capacitación humana y tecnológica que ha habido en la Dirección General de Impuestos Internos. Hoy en día probablemente el sistema más eficiente que hay, más actualizado a nivel tecnológico en el mundo, es el caso de la República Dominicana. No hay ningún sistema en Europa que se acerque al nivel de eficiencia en cuanto al manejo del sistema que permite este cruce de información. Y es enfocar correctamente, porque lo primero es poder identificar las transacciones con ITEVIS, porque obviamente este ingreso, una vez que está declarado, automáticamente tiene entonces una incidencia también en la otra declaración importante, que es la del impuesto sobre la renta, donde hoy en día todo en el sistema se está cruzando. Antes, sin esta tecnología, uno podía tener ciertos ingresos del lado del ITEVIS, no solamente eran lo mismo del lado del impuesto sobre la renta, y ahí se fomentaban muchas cosas. Yo creo que ahí hay un esfuerzo muy grande que se ha hecho. Yo creo que eso también manda un mensaje que es importante también hacia el Fondo Monetario Internacional, y creo que hay que interpretarlo también así, y que yo creo que correctamente, cuando se está hablando de corrupción, que yo quisiera, con el permiso de Luis, de regreso, abundar en algunos temas y definiciones interesantes sobre la corrupción, de que la corrupción no es este monopolio del sector público, y a veces ni hace falta el sector público para que haya corrupción. Le vamos a dar algunos ejemplos donde hay corrupción entre el sector privado y sector privado, y de eso también yo creo que hay que hablar. Vamos a una pausa. Bien, estamos de regreso con la segunda parte de la agenda económica del día de hoy. Estamos compartiendo el escenario con Luis Núñez hoy en día. Hemos hablado mucho del tema de este combate importante que hay que saludar, aplaudir, porque no solamente tiene obviamente un componente de la recaudación, sino también de equidad tributaria y también de competitividad, como muy bien lo mencionó el presidente de la AIRD. Yo quería seguir
con un tema que es que puede ser conexo, que es el tema de la corrupción. Muchas veces tenemos la percepción generalizada, y como muchas percepciones generalizadas puede llegar a ser por su generalización equivocada, de que la corrupción es solamente un problema que atañe al sector público, de la administración pública. De la administración pública. No estamos diciendo que no lo sea, que no tenga nada que ver, no haya corrupción, pero obviamente, no solamente hay que ser dos, es como cuando hay engaño, hace falta dos para pecar. En el caso de la corrupción, hace falta dos para pecar. Puede ser el sector público como el sector privado. Puede haber casos donde ocurre entre el sector público y el sector público, un poquito más complicado. Pero hay casos también donde hay corrupción dentro del mismo sector privado. Típicamente cuando un gerente de compra está presionando a un suplidor, un proveedor de una empresa, para imponer un peaje para que entre en esos productos y servicios una empresa. Señores, lo que llamamos comisión, interés, es una forma de corrupción en este caso. Y eso tiene muchas vertientes. Y me tocó en el mes de abril de este año compartir con un grupo de partidos políticos en Santiago que se había reunido sobre la problemática de la corrupción. Y preparando un material, nos topamos con una ecuación. Usted sabe que a los economistas nos fascina poner todo en ecuaciones. A veces lo ponemos en términos tan incomprensibles que hasta yo creo que el propio economista que se la inventó tiene problema para explicarla. Y si tiene problema para explicarla es porque en alguna parte quizás no la entienda bien. En este caso tengo una ecuación muy sencilla. Es ya que corrupción hay tres factores. Dos factores que suman y un factor que resta para permitir la corrupción. Y yo creo que nos puede orientar para entender mejor por qué el sector privado tiene una participación que puede llegar a ser importante. Dice esta ecuación de este economista, yo creo que es sueco por el nombre, se llama Klitgard con doble A, por eso decimos que probablemente sea sueco. Hace falta una condición de monopolio y o oligopolio. Tiene que haber un poder, una dosis de poder, de preferencia discrecional, y se resta ahí una condición que es muy importante para que haya corrupción, es que haya falta de transparencia. Entonces, cuando usted combina esos ingredientes, monopolio y oligopolio, que es una condición que tenemos mucho en el sector privado de la República Dominicana, hay que reconocerlo, que hay una cierta dosis de poder discrecional, que eso lo tenemos tanto en el sector público como en el sector privado, y que este poder discrecional se permita porque en la medida en la cual falta transparencia, esos son los tres ingredientes que permiten esta corrupción. Y esta corrupción obviamente tiene muchos impactos negativos. Para que entendamos el impacto que puede tener la corrupción según la economía, sobre la economía, un estudio del Banco Mundial que estima que en los países que sufren de mucha corrupción puede haber un faltante en el crecimiento, hay un impacto negativo sobre el crecimiento que se estima entre 0.5 y 1% del PIB por año. Estamos hablando de cantidades muy importantes. Quiere decir que en el caso de un país como la República Dominicana, el costo de la corrupción pudiese significar en términos de crecimiento cerca de entre 15.000 y 30.000 millones de pesos al año, según este informe del Banco Mundial. La inversión en los países que se entienden de mayor corrupción, hay una inversión menor en un 5%. El riesgo país, ahí utilizando un estudio Standard & Poor's, que está agencia calificadora del riesgo, dice que en los países donde hay una percepción de que la corrupción es alta, la probabilidad de pérdida total en 5 años de una inversión se incrementa en un 50%, aleja obviamente inversiones de largo plazo, y por tener un mayor riesgo, entonces, tiene un costo muy alto para la economía, que es que como hay una percepción mayor de riesgo, entonces el inversionista, el que presta, entonces obviamente está buscando, necesita una tasa de retorno mayor,